Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. En nombre de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, les damos la más cordial bienvenida a una nueva versión de nuestro ciclo de desayunos de coyuntura. En esta oportunidad contaremos con la presencia de Su Excelencia, el presidente del Senado, señor Patricio Walker Prieto, quien entregará una mirada panorámica del Chile actual. Para empezar, dejo con ustedes al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, señor Ricardo Meves Schneid. Muy buenos días a todos. Estimado presidente del Senado de la República, don Patricio Walker, además amigo del comercio de hace algún tiempo ya, muy bienvenido. Señores directores y consejeros de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, estimados amigos empresarios, ejecutivos, señoras y señores. Es una gran satisfacción expresar a todos ustedes la más cordial bienvenida a este encuentro que forma parte del ciclo de desayunos de coyuntura que nuestro gremio está realizando en este segundo semestre con el fin de analizar los temas relevantes de la contingencia que son al mismo tiempo de alto interés para nuestros sectores del comercio, los servicios y el turismo. Nos complace destacar la excelente acogida que el presidente del Senado, señor Patricio Walker, brindó a nuestra invitación para dialogar esta mañana, por lo que agradecemos sinceramente su presencia. Y quiero decirles además que hubo especial preocupación de él, porque esta invitación fue hace algún tiempo, no coincidieron la agenda, y él insistió en que quería venir y aquí lo tenemos presente. Como primer punto quisiera destacar la labor legislativa que reviste una gran importancia para la CNC y para sus socios, ya que nuestro trabajo gremial nos obliga a ser interesados y activos protagonistas del devenir económico, social y político de nuestro país. A ese respecto nos interesa expresar que nuestra Cámara ha estado especialmente preocupada en el último tiempo por los procesos de cambio estructurales que están en marcha en el país, impulsados por el Ejecutivo, y así lo hemos hecho saber directamente a las autoridades. En la primera etapa de la elaboración y discusión de la reforma tributaria, hicimos los máximos esfuerzos para hacer valer nuestros puntos de vista, pero debemos ser honestos en señalar que muy poco conseguimos hasta que el proyecto ingresó en el Senado, donde efectivamente se escuchó al empresariado y varios de sus planteamientos fueron acogidos, lográndose en esa etapa una mejora significativa del proyecto original. De igual modo, como sostenedores de establecimientos educacionales de formación técnica a través de la Fundación Comeduc, hemos expresado también nuestra visión acerca de distintos aspectos que pudieran ser mejorados en la reforma educacional en marcha, pero hasta ahora no tenemos claridad respecto a los cambios que en definitiva se implementarán en la forma de operar de nuestros colegios. En la actualidad estamos abocados a expresar nuestro parecer en el debate sobre la reforma laboral, materia en la cual tenemos varias y profundas discrepancias con el proyecto impulsado por el gobierno. Temas como el reemplazo en huelga, la titularidad sindical, la extensión de beneficios, entre otros, pueden ser notoriamente lesivos para el sano desarrollo de las empresas pequeñas o medianas, que son altamente vulnerables a una paralización prolongada de sus actividades productivas o de sus servicios. A su vez, hemos planteado tanto a las autoridades como a los parlamentarios que la adaptabilidad es una herramienta necesaria para el siglo XXI y que no puede ser discriminatoria. Debemos avanzar en mayor adaptabilidad, por lo que no compartimos que se establezcan restricciones y que las pymes queden fuera de este beneficio. Otro ámbito en el que podemos esperar poder manifestar nuestro parecer es en el proceso de reforma constitucional, toda vez que valores como la propiedad privada y el derecho a emprender, así como la apertura al comercio mundial, son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del país que creemos deben ser garantizados. Quiero expresarles aquí que como CNC y como rama de la Confederación de la Producción y el Comercio, queremos y estamos disponibles, estimado senador, a participar activamente en este proceso que se iniciará prontamente. Los temas que nos preocupan y que preocupan a nuestra Cámara Nacional son
muchos y variados, considerando la importancia que nuestros sectores del comercio, servicios y turismo tienen en la economía nacional, representando un 24% del total de la fuerza laboral y el 40% de las empresas que existen en el país. Respetamos profundamente la labor legislativa que realiza el Congreso Nacional, especialmente el compromiso que el Senado ha demostrado hasta ahora en el desarrollo del país y de sus habitantes, por lo que esperamos seguir contando con la acogida abierta y dialogante que hemos tenido hasta ahora. Estimado senador Patricio Walker, lo dejo a usted con la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá, estimado presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, estimado expresidente don Carlos Jorquera, perdón que lo nombre, pero es el suegro de mi hermano, así que tengo que nombrarlo porque si no me va a llegar a la casa. Y además le tengo mucho cariño y somos fanáticos de la pesca con mosca, el fly fishing, así que tenemos muchas afinidades. Saludar a todos los directores, consejeros, socios de la Cámara y agradecerles que se hayan dado una hora, un par de minutos para poder conversar. Para mí es muy útil, sobre todo, escucharlos y poder, de alguna manera, tener una conversación. Solo para echar a rodar la pelota, como se dice, y impulsar un diálogo y una conversación, voy a plantear algunos temas que me parecen que pueden ser útiles para provocar esta conversación. Primero, a veces tenemos la sensación de que el país quiere cambios radicales, que la gente quiere cambios profundos, que la gente está molesta con su vida. Y uno mira las encuestas, uno mira los estudios, y lo que uno puede apreciar es que la gente no está molesta con su vida, está mucho más contenta que lo que uno cree. La ciudadanía está molesta con las élites, con los dirigentes políticos, con la iglesia, a veces con algunas situaciones que ocurren en las grandes empresas, pero no están descontentos con su vida, más allá de los problemas que todos sabemos y conocemos en materia de salud, educación, delincuencia, etcétera. Entonces, primero, una autocrítica de quienes somos hoy día dirigentes, quienes tenemos algún cargo que a veces no hemos leído bien la realidad. Segundo, estamos en un mundo global tremendamente dinámico, versátil, incierto. Hoy día vemos que se dispara el precio del dólar, probablemente el precio más alto de los 12 últimos años, y tuvimos, un atentado terrorista en París hace un par de días que genera incertidumbre, temor. El Papa habla de la posibilidad de una tercera guerra mundial y, en consecuencia, tenemos una realidad distinta. Uno recuerda cuando Estados Unidos le pidió a Chile que apoyáramos la invasión a Irak. Uno dice, por suerte, que no lo hicimos. Juan Pablo II llamó en ese minuto a George Bush, el Papa, lo trató de convencer, no pudo, y hoy día vemos que gran parte de los activistas de las fuerzas militares del ISIS son personas que estaban bajo Saddam Hussein en las Fuerzas Armadas cuando él era gobernante. Después tenemos un fenómeno de descrédito de las instituciones, ya me voy a referir a aquello. Y finalmente, diría yo, tenemos que tener mayor capacidad para analizar escenarios locales, globales, ¿cierto?, para lograr acciones más efectivas. ¿Cómo nos repercute la baja del precio del cobre, la baja del precio de los commodities?
y en ese sentido probablemente nos falta mayor previsión, mayor análisis y cómo adecuarnos. El contexto nacional está marcado por todas esas calificativos, expresiones, palabras que dan cuenta de muchos temas que nos preocupan. La realidad hoy día es muy compleja y muy difícil de acotar. Uno de los temas más importantes para nuestro país es el tema del crecimiento. Recordemos que un país que crece un 5% anual puede duplicar su ingreso en 18 años. Chile creció al 5% promedio entre el año 90 y el año 2014. Cuando uno crece a un 2% promedio, se demora 60 años en duplicar el ingreso. Por lo tanto, ratificar la importancia, algo que es obvio, pero a veces las discusiones públicas no es tan obvio o no parece tan obvio, la importancia de retomar la senda del crecimiento. En las 2 últimas décadas tuvimos un crecimiento importante, pero en los últimos años nos hemos estancado. Hemos tenido una desaceleración, fundamentalmente, ¿cierto?, el 2014, un crecimiento del 1,9%. Reitero, el tema de la minería nos ha golpeado muy fuertemente los precios del cobre, el consumo privado ha bajado y naturalmente que detrás del tema del consumo privado hay un problema serio de confianza, una desconfianza, incertidumbre, y la gente muchas veces se niega a tomar decisiones, a invertir producto de esto. Estamos con algunos problemas de déficit fiscal. Recordemos que este año Chile está emitiendo deuda por 8.000 millones de dólares. El próximo año vamos a emitir deuda por 10.500 millones de dólares. Tenemos una deuda pública baja. En Europa nos envidian. Pero la verdad es que hay que tener cuidado. El precio del cobre bajo, ingresos que son menores a lo esperado. Por eso el presupuesto este año va a crecer menos que el año pasado. El año pasado creció un 9,8%. Este año va a crecer un poco más del 4%. Porque si el crecimiento que tenemos, por bajo que sea, solo se basa en el impulso fiscal, como ustedes saben, hay un incentivo para que el Banco Central suba mucho las tasas de interés, que finalmente se afecte el empleo y el crecimiento al mediano y largo plazo no se puede sostener exclusivamente con el impulso fiscal. Tenemos una situación, a pesar de todo, de que hemos importante reducción de la pobreza. Ahí están los datos. En los últimos 10 años hemos bajado la extrema pobreza de un 7,7% a un 2%, y también la pobreza bajó en los últimos 10 años de un 25 a un 8,8%. Mensaje: a Chile no le ha ido mal. Lo que hemos hecho, a diferencia de lo que algunos dicen, que hemos traicionado principios, que hemos transado con el neoliberalismo, Chile ha tenido un modelo de desarrollo exitoso. No matemos la gallina de los huevos de oro. Yo creo que ese es un tema fundamental. Clave, el crecimiento. Si no tenemos crecimiento, repartimos y redistribuimos pobreza. Y tenemos que redistribuir riqueza. Por algo, cuando uno habla de riqueza, habla de bienes, no habla de males. Y en ese sentido, no hay problema que a la gente le vaya bien, que gane plata. Obviamente tenemos un desafío que la torta se reparta de manera más justa y equitativa. Chile ha logrado un ingreso per cápita importante. Si nos comparamos con los otros países de la OCDE, obviamente estamos abajo, ahí está la cifra, $23.000 en Chile, $44.000 en la OCDE, PP, pero naturalmente que tenemos un desafío de seguir creciendo en materia de ingreso per cápita para llegar y lograr ser un país desarrollado y no morir en el intento, como le ha pasado a muchos países de ingresos medios que se han frustrado en su desarrollo. Cuando pasamos del siglo XIX al siglo XX, ¿cierto?, se escribió Aníbal Pinto, Chile, una historia de desarrollo frustrado. Ojalá que no nos pase aquello, no nos pase eso y que efectivamente podamos ser un país desarrollado. Tenemos algunos temas que mejorar. La productividad, ese tema se nos ha olvidado de la agenda pública. Productividad. El tema de los servicios sociales, cómo logramos mayor cohesión social. Por ejemplo, en materia de salud, hoy día tenemos claro que no se va a cumplir el compromiso presidencial de construir los hospitales o empezar la construcción que se habían prometido. Dicen ahora que se van a construir 27 hospitales, pero que no se van a
iniciar la construcción de los otros que estaban comprometidos. No tengamos prejuicios ideológicos para analizar el tema de las concesiones. No importa, como decía Mao, si el gato es blanco o negro, lo importante es que case ratones. Y en ese sentido, si en el pasado se hicieron malos contratos para algunos hospitales, que no se resguardó bien el interés público, bueno, hagamos mejores contratos. Los hospitales igual los construyen empresas privadas y en ese sentido tenemos que desideologizar la discusión y ver cómo damos respuesta a la gente. Bajamos la lista de espera, construimos los hospitales, pero sin prejuicio ideológico. Si salud no es eficiente, tal vez que Obras Públicas lo haga. Obras Públicas ha sido muy eficiente en el tema de las concesiones y ahí con eso ayudamos a que la gente tenga una mejor calidad de vida. El tema de educación, por ejemplo, clave para la gente. No puede ser que hayamos estado a punto de que se retirara el proyecto de carrera docente de la Cámara de Diputados, que es fundamental que el profesor bueno, motivado, que se la juega por sus alumnos, que eleva el rendimiento de sus alumnos, tenga un premio, tenga una zanahoria. Y el profesor malo, que no es un aporte para esos alumnos, busquemos un mecanismo de jubilarlo, algún mecanismo, pero que no siga, de sacarlo de las aulas, pero que no siga, obviamente, afectando el futuro de esos niños. Y en ese sentido, calidad de la educación es un tema fundamental que ha estado, durante muchos años ha estado ausente ese tema. El tema energético, teníamos un problema serio, los precios de la energía en Perú son la mitad de los precios de la energía en Chile, ahí tenemos un cuello de botella, un problema estructural que afortunadamente hoy día hay más inversión, el sector privado está volviendo, ha vuelto a invertir y yo quiero destacar como un buen líder, como un buen ministro sin prejuicio, que es capaz de aunar al sector público, al sector privado, velando por el bien común, pero creando las confianzas del sector privado, como Máximo Pacheco, es un ejemplo para otros ministerios y para el gobierno en general, para el país. Yo creo que esa es la forma de trabajar y se ha demostrado que en el tema energético estamos avanzando de manera importante. Yo creo que a pesar de los pesares y de nuestro pesimismo, hay algunos datos que nos dejan, no digo tranquilos, pero que por lo menos nos permiten tener un cierto optimismo. El tema del desempleo, más allá de las críticas de la metodología que se utiliza en las encuestas, que la pregunta es muy amplia, usted ha trabajado en la última semana, en fin, estamos utilizando la misma metodología de la OCDE y hemos tenido un desempleo sorpresivamente para muchos bajo. El futuro no está asegurado que siga siendo bajo, por lo tanto hay que tener cuidado, pero 6,4%, el promedio de la OCDE un 7,3%, y en materia de desempleo juvenil estamos más o menos parecidos. En materia de salud seguimos con un déficit importante y la gente sigue teniendo como preocupación salud, educación, delincuencia y el tema económico. La gente está inquieta respecto del futuro. Otro talón de Aquiles, investigación y desarrollo. Los países desarrollados, los países que les va bien, invierten mucho en investigación, en desarrollo, en innovación, en ciencia y tecnología. En enero el Senado está organizando el 5º Congreso del Futuro. Vamos a tener 5 premios Nobel, 4 físicos, químicos, vamos a tener 80 expositores internacionales, 30 premios científicos chilenos, varios premios de ciencia en Chile, premios nacionales, y la verdad es que queremos tratar de introducir este tema. ¿Cómo elevamos la mirada y una vez por todas nos preocupamos de este tema? Hay países, Alemania, uno ve lo que va a ocurrir en el País Vasco, en fin, en lugares que han invertido en esto y efectivamente han logrado poder dar un salto cualitativo al desarrollo. No los voy a seguir lateando con cifras porque ustedes probablemente las conocen todas, pero sí quiero señalar una cosa. Bueno, ya dije el tema del desempleo. Ustedes verán la región que tiene menos desempleo de Chile, la región de Aysén, que representa a este modesto senador. El IMEASEC de septiembre nos sorprendió, un poquito mayor al esperado, pero eso no significa necesariamente una tendencia, hay que tener cuidado, no sobrevalorar esa cifra.
Y bueno, tenemos alguna preocupación por el IPC, naturalmente se ha disparado el tipo de cambio, y ahí tenemos una preocupación, y qué importante que el Banco Central sea autónomo para tomar sus medidas, subió la tasa, y efectivamente ahí tenemos un resguardo importante en materia de seriedad y de autonomía. Uno se pregunta si el tipo de cambio ha estado tan alto, ¿por qué han bajado las exportaciones? Yo creo que uno se pone en el caso de un agricultor que vende fruta, que tiene precios más atractivos, fundamentalmente por el tema del dólar, pero probablemente como ese agricultor tiene incertidumbre, no se atreve a tomar decisiones, no cambia la camioneta, no quiere invertir, está administrando lo que tiene, y ahí probablemente podemos explicar que efectivamente a pesar del tipo de cambio no hayamos tenido un aumento, que hayamos tenido una baja en las exportaciones, bueno, que la gente invierte menos, eso también se ve en las importaciones, y la balanza comercial ha estado más complicada que el año pasado. Las reformas que a todos nos preocupan y que nuestro presidente, don Ricardo, expresó su preocupación y la preocupación de ustedes. Un par de cosas que me gustaría señalar. Reforma tributaria. La verdad es que la reforma tributaria, el proyecto que nos llegó al Senado era muy deficiente, lo decía muy bien Ricardo. Y en el Senado dijimos, tenemos que cambiar sustantivamente esto. El proyecto de la Cámara, por ejemplo, establecía, ustedes lo saben bien, el tema de la renta atribuida obligatoria. Yo no le preguntaba a la autoridad del Ministerio de Hacienda a la época, decía, ¿en qué otro país del mundo existe la renta atribuida obligatoria? Que termina con los incentivos de la reinversión, ¿cierto?, de la utilidad, etc. Que da lo mismo reinvertir o gastarse la plata, en fin. En ninguno. Entonces nosotros le dijimos a las autoridades de la época, no están los votos en el Senado para aprobar lo que viene a la Cámara de Diputados. No están los votos. Después, ¿cómo beneficiamos a las pymes? Ahí varios de ustedes hicieron propuestas, me acuerdo Juan Pablo Suete, en fin, se incorporaron algunas modificaciones, pero el proyecto no quedó bien. No quedó bien porque finalmente, como en ese minuto proponían la renta atribuida, dijeron, bueno, mantengamos las dos alternativas, y eso generó un problema, porque cuando hay filiales, cuando hay colgajos en las empresas, en fin, por decirlo de alguna manera, cómo conversan las empresas entre sí con dos sistemas tan distintos. Se iban a producir problemas operativos gravísimos. Y algunos propusimos un proyecto de ley para modificar la reforma tributaria. Cuando hay errores, hay que subsanarlo. Lo peor es ser terco. No lo alcancé a poner en la presentación porque lo encontré anoche, pero ahí me pusieron de titular ahí en la portada de la tercera respecto a la necesidad de hacer un cambio legal a la reforma tributaria. Uno mira cómo me trataron mis socios de coalición y me dieron durísimo, durísimo. Esos mismos socios de coalición que me dieron durísimo, al mes siguiente aparecían como guardia pretoriana detrás del ministro de Hacienda, con una sonrisa muy expresiva, anunciando y apoyando el envío del proyecto de ley que se va a enviar ahora en diciembre para terminar con estos dos sistemas, o el sistema de renta atribuida, y generar un sistema más fácil, más operativo. Pero qué importante que efectivamente el gobierno haya acogido esta demanda y esperamos subsanar algunos temas, no solamente ese, que tiene la reforma tributaria, para que efectivamente pueda operar bien cuando entre en operación a plenitud. Bueno, ahí están las cifras por qué el gobierno decidió hacer esta reforma, para recaudar un 3%, un poquito más del producto, en que los que ganan más aportan más, ¿cierto?, para que exista una mayor distribución, una mejor distribución del ingreso. Yo quiero recordar que esta reforma la aprobamos desde la UDI al Partido Socialista en el Senado, todos, porque obviamente que era mucho mejor lo que aprobamos en el Senado, con todas las deficiencias que tenía, que lo que había aprobado la Cámara de Diputados, ¿eh? Porque por lo menos lo que se aprobó en el Senado es arreglable, subsanable. Lo que venía a la Cámara, si se hubiese aprobado así, hubiera generado probablemente un efecto muy complicado.
Reforma laboral. Voy a decir lo que puedo decir nomás. Ustedes saben que tenemos conversaciones en curso y hay que actuar colectivamente de manera discreta y prudente. Entendemos la preocupación que hay. Entendemos la preocupación que hay. Chile puede avanzar en más equidad. Chile puede avanzar en relaciones laborales más equitativas. Hay temas que se han ido resolviendo, algunos que hay que mejorar, el tema de la flexibilidad laboral, lo que decía Ricardo respecto a las pymes, el hecho que se haya descartado el tema de la negociación colectiva y el tema de la huelga, ¿cierto? Cuando hay contratos de obra o faena, por ejemplo, esto es muy importante para la agricultura, para la construcción, pero hay algunos otros temas que tienen que ser mejorados. Y en eso estamos trabajando, por eso el gobierno nos ha mandado las indicaciones, porque estamos conversando. Tenemos distintas visiones, eso es un hecho de público conocimiento, y por eso no hay que hablar mucho, hay que tratar de influir para que efectivamente lo que quede sea razonable. Hay una discusión respecto al quórum sindical, hay una indicación que presentaron algunos senadores, entre comillas, pro pyme, que plantean básicamente subir, ¿cierto?, el piso de para poder constituir un sindicato de 8 a 25. Hay una fórmula que se está estudiando que aunque sea menos de 25, el piso para formar sindicatos de 25 trabajadores, ellos representen al menos un 50% de los trabajadores. La idea es no cargarle demasiado la mano a las pymes, que tienen una situación mucho más precaria y difícil que una gran empresa que hoy día no tiene ningún problema probablemente para negociar bien con sus trabajadores y que están acostumbrados a la negociación colectiva. Ahí estamos trabajando. Reemplazo en huelga. Está descartado, ¿cierto?, el reemplazo externo. Hay un fallo de la Corte Suprema de una de las salas, ¿cierto?, que en la práctica muchas veces impide el reemplazo de trabajadores. Respecto a la indicación que había enviado el gobierno, se está conversando sobre la posibilidad de eliminar la expresión puestos de trabajo para permitir una cierta flexibilidad para la polifuncionalidad de trabajadores. Lo que se está conversando permite el cambio de turno, pero no permitiría el traslado, por ejemplo, en un establecimiento de comercio que tiene distintas tiendas en una ciudad, que los trabajadores que no están en huelga de un local puedan reemplazar a trabajadores de otro local. Y ese tema a algunos nos preocupa, porque creemos que los trabajadores de una tienda perfectamente podrían reemplazar las funciones de trabajadores de otra tienda que probablemente están en huelga, y eso es, en nuestra opinión, nos está asesorando ahí algunos abogados como Marcelo Albornoz, que es experto en este tema, permitiría no afectar la continuidad de la empresa. Este tema es muy relevante, muy importante. Nosotros estamos conscientes que hay que desideologizar esta discusión. Uno mira los países de la OCDE y solo en México se prohíbe el reemplazo interno. Entonces la pregunta es si queremos ser más papistas que el Papa, ponernos creativos y tomar decisiones que después puedan afectar al empleo. Así que ahí estamos conversando respecto de qué fórmula finalmente se acuerda. Respecto a los grupos negociadores, bueno, ustedes saben bien que cuando hay sindicatos no pueden negociar los grupos negociadores, según el proyecto. El tema de la extensión de beneficios, tenemos la discusión si es conveniente o no que un sindicato tenga el poder de veto o tenga que dar el visto bueno para que se extiendan los beneficios que acuerda, ¿cierto?, un empleador con los sindicatos en una negociación colectiva, o no establecemos ese visto bueno
o ese veto de los sindicatos. Y buscamos alguna fórmula que sea más razonable. Y ahí algunos pensamos que hay que buscar una fórmula razonable. Y estamos pensando alguna alternativa, pero no queremos frustrar las conversaciones, así que vamos a ser relativamente discretos. Negociación interempresas, negociación colectiva interempresa. Hay un sector importante en nuestra coalición que quiere que sea obligatorio y hay otros que pensamos que debe ser voluntario. Respecto a la violencia de los trabajadores o dirigentes cuando hay una huelga, por ejemplo, que impiden entrar a la fábrica, al establecimiento de comercio, a los trabajadores que no están en huelga y que quieren trabajar, reemplazar, en fin, creemos que esa violencia tiene que ser sancionada. No puede ser gratis. Estamos buscando fórmulas para que efectivamente haya sanción. Porque si no, esto se puede transformar en una situación muchas veces caótica que impide el funcionamiento de la empresa y la verdad es que en eso hay que tener mucho cuidado. No quiero seguir hablando de los detalles de la reforma laboral, pero solamente decir, sí, votamos a favor en general de la reforma laboral, pero no hay que matar la gallina en los huevos de oro. Los trabajadores en Chile, hay mucha desigualdad, hay que enfrentar ese tema, hay que mejorar la productividad, la capacitación para que aquello ocurra. El poder adquisitivo de sus remuneraciones ha aumentado en un 160% en los últimos 25 años, eso no hay que perderlo de vista. Tenemos que invertir, reitero, mucho en productividad, ahí tenemos un problema. Y nunca olvidemos que hay países que vienen de vuelta. En Francia hay un presidente socialista y vienen de vuelta en estos temas. En Italia hay un presidente socialdemócrata y vienen de vuelta en estos temas. En España hay un presidente centro-derecha y vienen de vuelta en estos temas. De veras que no. 26% de desempleo en España. 26% de desempleo promedio. 50% de desempleo juvenil. No saben qué hacer para recuperar el empleo. No hay que perder de vista lo que ha pasado en otros lugares y tenemos que ser conscientes, y muchos estamos conscientes, de la responsabilidad histórica que tenemos en relación a lo que vamos a votar en los próximos meses. Tema constitucional, que me imagino que este tema a ustedes no les inquieta. Ustedes saben que la Presidenta de la República hizo un anuncio el 13 de octubre de este año. Muchos hubiésemos esperado que primero se dijese qué queremos cambiar de la Constitución, ir al tema de fondo, antes que hablar del mecanismo, pero la cosa ha ido en un sentido contrario. A veces ponemos muchas veces la carreta ante los bueyes, como se dice. Y yo creo que lo relevante, y perdón por lo autorreferente, pero esto salió la semana pasada en el Mercurio, yo estoy convencido que el anuncio de la Presidenta de la República tiene algo muy positivo. Acá habían dos posibilidades. Preguntarle a la gente, en primer lugar, como mecanismo de entrada, qué es lo que quieren, plebiscito, asamblea constituyente, comisión bicameral, comisiones del Parlamento que resuelvan el tema constitucional, o que el Parlamento, que es la institución que tiene que decidir estos temas en una democracia representativa, tome la decisión de qué camino recorrer. Y lo que la Presidenta anunció fue lo último. Ahora, ella dijo que este Parlamento defina si autoriza o no al próximo Parlamento para que defina por 3/5 el mecanismo. Y yo les aseguro que la mayoría de los parlamentarios queremos decidir el mecanismo en este Parlamento. Y por eso me atreví a decirlo, porque ese es el ambiente mayoritario que hoy día existe. Esto puede ayudar a reducir la incertidumbre, porque el tema lo podemos resolver en el corto y mediano plazo. Esto puede significar que el mecanismo se defina
el próximo año. Tenemos que hablar con el gobierno, así lo estamos haciendo, se lo dijimos a la Presidenta de la República en una reunión que tuvimos. Y esto puede significar volver y fortalecer la política de los acuerdos, de los consensos. La Constitución tiene que ser la casa común de todos, en que nadie sobre. Y en ese sentido, a mí me gusta el mecanismo de que sea el Parlamento el que defina los cambios constitucionales y que después haya un plebiscito ratificatorio por parte de la ciudadanía, que es lo que hicimos en el año 89. Esas reformas constitucionales fueron aprobadas de la transición a la democracia por un 90% de la ciudadanía. Yo creo que eso hay que hacerlo. Porque ¿quién podría después objetar un proyecto que fue aprobado por el Parlamento, en que hubo diálogo ciudadano antes de este proceso, y que después la gente, sin intermediarios, en una supuesta asamblea constituyente, dijo sí o no? ¿Quién lo podría objetar? La Presidenta habló de un mecanismo institucional, Parlamento, participativo, cabildos para escuchar a la gente, ilegitimado, plebiscito, que ratifique los cambios de la Constitución. ¿Significa esto que vamos a discutirlo todo? ¿Que vamos a hacer una Constitución a partir de una hoja en blanco en que vamos a borrar todo lo que hay en la actual Constitución? Por ningún motivo. Estoy hablando del derecho a propiedad. Yo no cambiaría una coma de la garantía constitucional del derecho a propiedad. No cambiaría una coma. Ni una coma. Y dar la garantía para que los empresarios inviertan. Pero hay cosas que perfectamente podemos discutir. Ayer Genaro Arragada proponía en el Mercurio que haya un primer ministro propuesto por el presidente de la República y ratificado por el Parlamento. A mí me encanta esa idea. Imagínense ustedes, pensemos política ficción. Si hay un presidente muy extremo para un lado o para otro, que no está haciendo bien las cosas, si hay un primer ministro que tiene que ser ratificado por el Parlamento, siempre la mayoría del Parlamento va a tender hacia el centro, centro-derecha, centro-izquierda, centro-centro. Y ahí se va a formar una mayoría para apoyar el nombramiento de un primer ministro moderado, sensato, que busque los acuerdos. Yo creo que eso es una buena válvula de escape para evitar muchas veces los extremos y para evitar errores. No digo que vayamos a un régimen parlamentario, porque en América Latina no existe, en Europa en casi todos los países. En un régimen parlamentario, cuando hay un problema, una crisis política fuerte, la solución es muy simple, se cambia el primer ministro como un fusible, ¿cierto? Y el nuevo primer ministro forma gobierno, el nuevo primer ministro forma gobierno y, bueno, hay crisis sin quiebre, como se llama, ¿cierto? Con continuidad de Estado. Así que vamos a tener varios temas, límite a la reelección de los parlamentarios, en fin, hay varios temas que son totalmente mejorables en la Constitución, lo que no significa que la Constitución sea ilegítima. Porque si fuera ilegítima, yo sería ilegítimo, la Presidenta sería ilegítima, todos los gobiernos que se han elegido con esta Constitución serían ilegítimos, y por lo tanto, no obstante que hay un problema de ilegitimidad de origen que existe, esta Constitución ha tenido 54 cambios importantes. Y el tema más importante que nos queda, el binominal, ya se sustituyó. Lo que no significa que no pueda ser mejorada. Y esperamos tener una buena discusión, cómo fortalecer las regiones, elegir a los intendentes por voto popular, darle más atribuciones a las regiones. Yo entiendo que acá nos están escuchando en las cámaras de comercio de las regiones. Importante darle atribución a las regiones. La asignación subregional de recursos en la OCDE es de un 45%. En Chile de un 18%, queremos subir a un 35% al 2025. Ese es otro tema que podría dar por una exposición completa. Bueno, pero lo cierto es que tenemos una desconfianza muy generalizada. Empresarios, políticos, iglesias, y tenemos un tema que tenemos que enfrentar. Las encuestas son lapidarias, cómo ha bajado el apoyo a las distintas instituciones. Y respecto a algunos casos que ocurren, muchas veces la gente tiende a pensar que son prácticas generalizadas. Y en ese sentido, yo creo que
hay que tomar en serio el tema de la desconfianza. A los países que les va bien, los países nórdicos, Europa, los países que les ha ido mejor, hay mucha confianza y nosotros tenemos una muy baja confianza. Este no es un tema nuevo. En Chile, por ejemplo, el apoyo de los partidos políticos al Parlamento, que es muy bajo, viene mal, no de los últimos casos o escándalos que han ocurrido o conmocionado al país, viene mal de hace 17 años. Las cifras son muy, muy preocupantes. Y, reitero, es un tema no solamente de la política, sino que muy generalizado. Que desgraciadamente muchas veces justos pagan por pecadores. Es muy injusto que le digan a un empresario, un pyme, que es honesto, que se saca la mugre para pagar los sueldos a fin de mes, que paga sus impuestos, que lo pongan en el mismo saco respecto a personas que han cometido delitos o han incurrido en conductas contrarias a la ética. Lo mismo pasa con los políticos, que la gente generalice, o que todos los curas son pedófilos. Tenemos que evitar las generalizaciones, porque eso nos hace mucho daño. Nadie va a querer ser empresario, político, cura el día de mañana si seguimos con estas generalizaciones. Preocupación, la posibilidad de que surjan caudillos, populistas, mesías, personas que digan yo voy a arreglar todo, a barrer con los políticos, a barrer con el modelo y en definitiva a cambiar todo y que venga la retroexcavadora y que venga el modelo refundacional. Eso fue lo que ocurrió en Venezuela, en que los partidos políticos habían incurrido en exceso, muchas veces en corrupción, y la gente eligió a una persona que se erigía como mesías, y miren cómo está hoy día Venezuela. Más pobre que el año 98, una inflación de un 200%, un déficit fiscal inmanejable, una corrupción impresionante, con cuestionamientos de independencia del Poder Judicial a un nivel máximo, y eso no es lo que queremos para Chile. Y por eso cuidemos a nuestros empresarios, cuidemos a nuestros políticos, cuidemos a nuestros trabajadores, cuidemos nuestras instituciones, porque si no, si metemos a todos en nuestro mismo saco, el remedio puede ser mucho peor que la enfermedad. Y nunca nos olvidemos que las instituciones hacen la diferencia. Nunca nos olvidemos, hay libros que se han escrito, ustedes probablemente lo han leído, por qué fracasan los países. Cuando no cuidamos las instituciones, termina pagando el costo el país, especialmente los más pobres. Especialmente los más pobres. Y en ese sentido, estamos hoy día con una agenda de probidad y transparencia. Yo le agradezco a algunos de ustedes que fueron a la primera cuenta pública de la historia del Congreso Nacional. Nos demoramos un poquito, 204 años, en hacer la primera cuenta pública de la historia del Congreso Nacional. Accountability. ¿Cómo iba a ser posible que el presidente de la Suprema rinda cuenta la primera semana de marzo de cada año, la presidenta de la República el 21 de mayo, y el presidente del Senado y la Cámara de Diputados no tenía ninguna obligación de rendir cuenta? Y fue una cuenta autocrítica y con propuestas radicales en materia de estándares de probidad y transparencia para hacer cambios hacia el futuro y aprovechar esta crisis como una oportunidad. Varios cambios internos, acá son 20, no se los voy a dar, uno solo. Parlamentario que no va a la sesión, multa, se le descuenta como cualquier trabajador chileno. Comisiones de ética fortalecidas, ¿para qué? Para cruzar declaración de interés y patrimonio con las materias de los proyectos de ley para que los parlamentarios nos inhabilitemos cuando hay conflicto de intereses. Solo dos ejemplos. Eso es lo que hizo el Reino Unido en la década del 90 cuando hubo una crisis política importante y este tipo de medidas le ayudaron. Agenda de probidad. Nos comprometimos a aprobar este año 5 proyectos de ley muy importantes y vamos a cumplir. Este año van a estar aprobados todos esos 5 proyectos. Por ejemplo, reforma constitucional que le da autonomía a CERVEL. Uñas y dientes, permítanme la expresión, para poder fiscalizar el uso de recursos en campaña. Aprobamos el proyecto de probidad de la función pública. 17.000 autoridades tendrán que declarar intereses y patrimonios con detalle, enajenación de activos, fideicomiso ciego. Tercero, pérdida del cargo, promulgado por la Presidenta de la República. Autoridad que gane una elección infringiendo la ley de gasto electoral en materia de transparencia y límite, pierde el cargo.
lo va a tener que determinar el Trisel. Pierde el cargo, va a perder el cargo. Financiamiento de las campañas. Se eliminan los aportes reservados, se eliminan los aportes de empresas. Este es un tema discutible, ¿eh? En la OCDE hay distintas experiencias. Se bajan los gastos de campaña a la mitad y se dan atribuciones a CERVEL para fiscalizar peso a peso el uso de recursos en campaña. Y hay otros proyectos que podría anunciar. Los partidos políticos que no reinscriban, que no tengan transparencia, que no apliquen la ley del lobby, no van a recibir un peso. Un peso. O sea, estamos haciendo cambios radicales para aprovechar esta crisis como una oportunidad. Una oportunidad para tener buenas instituciones, en la convicción que efectivamente las instituciones hacen la diferencia. Me he alargado mucho, Ricardo, así que si quieren me siento para escuchar las preguntas o las intervenciones de acá. Muy bien. No voy a seguir con la, pues está un poquito larga mi intervención, así que lo escucho. Bien, quiero agradecerle al presidente del Senado su exposición y déjeme decirle que hay una buena cuota de optimismo. Y yo creo que si algo caracteriza a los empresarios es que a partir de una situación compleja, de una crisis, tenemos que saber avanzar mirando al futuro con optimismo y viendo cómo realmente somos capaces de aportar con nuestro conocimiento, con nuestra experiencia, a la discusión legislativa y en eso estamos, senador, y cuente con nosotros lo que usted necesite. Vamos a dar inicio a las preguntas. Don Francisco Aracena, don Rafael Montes, presidente de la Cámara de Iquique, don Carlos Dumay, presidente de CADEM, y don Carlos Eugenio Jorquera, paz presidente de la CNC. Bueno, primero felicitarlo por la presentación. Yo creo que una presentación muy equilibrada y pro crecimiento, así que ojalá sea más escuchado dentro de su grupo de repente a veces, porque a veces uno siente que las cosas van para otro lado. Ese es un primer punto, pero bueno, en el último tiempo, y como bien lo expuso, se ha visto el tema de la reforma tributaria, la reforma laboral, y como planteó bien el tema de la reforma constitucional. Sabemos que todas estas cosas están metiendo ruido y generando un estancamiento y poco crecimiento y por ende todo lo que implica eso de empleo y todo hacia el futuro. Yo quería plantearle una idea que creo que cuando de repente existe la visión de que la reforma constitucional se consulte mucho a las bases, lo cual no es que desconfíen las bases, pero se ponen a veces excesivamente creativas y eso es medio peligroso. Hay una institución que yo creo que se debería replicar, si uno piensa, que es una estructura como la del Banco Central, donde hay una visión de país, por ejemplo, en el tema de manejo de la inflación, y hoy día lo estoy diciendo con manejo de la inflación, que está un poco disparada, pero no es por movimiento del Banco Central, sino por efecto tipo cambio. Pero esa estructura del Banco Central, donde hay visiones de distintos políticos, es una estructura que ayuda al desarrollo del país. Y eso lo replicarían por ejemplo, lo cito en dos elementos. Uno es en infraestructura. ¿Qué infraestructura necesita este país? Que no sea del gobierno de turno para que estemos cortando la cinta. Esto lo digo independiente del gobierno que esté de turno. El otro tema, citó bien el tema energético. ¿Cuál es la energía que necesita este país para el desarrollo? Hoy día tenemos un buen ministro, pero el día de mañana no sabemos qué ministro podemos tener, digamos. Entonces, esas son ideas que pueden ser estabilizadoras para el país y generar crecimiento en el futuro. Esa es un poco la idea. Sí, no hay problema, yo estoy anotando. Senador, buenos días. Antes que nada,
o antes que todo, agradecer al presidente de la Cámara de Comercio Nacional, don Ricardo Meves, que me dio la oportunidad para estar hoy día frente a usted por instrucciones del directorio de la Cámara de Comercio de Iquique. Presidente, nuestra región es una región de Tarapacá muy especial. Es una región distinta. Tenemos serios problemas delincuenciales, muy serios problemas delincuenciales. Y durante tantos años le hemos venido diciendo al país que no puede seguir tratando a la región en las mismas condiciones que el resto del país. No es lo mismo en Iquique la proporción de carabineros por habitante que la que pueda tener en su región de Coyhaique. Las cosas son distintas. En nuestra región estamos adosados a dos países productores de droga. Tenemos problemas de armas, tenemos problemas de indocumentados, robos de vehículos y problema contundente como es la droga. Si usted, presidente, analiza toda la droga que ha salido de nuestra región y que llega al país por su región, por Punta Arenas, por Concepción, por donde sea en el país, toda, presidente, ha pasado por nuestra región, o por la cordillera, o por el centro del país, o por el mar. La expresión nuestra, lo que yo le digo hoy día, avalan las estadísticas que nosotros manejamos. Nuestras estadísticas establecen que nuestra región hace 10 años sigue punteando las leyes, las situaciones estadísticas de victimización. Es más, durante 10 años seguimos siendo sobre la media nacional y nadie ha escuchado, presidente. Para un poco de historia, si me lo permite, esto lo inicia el alcalde Balcarce hace muchos años cuando presenta al Parlamento los problemas de la droga. Lo repite nuestro diputado Arturo Opazo también. Pero la droga, la ciudad, el Santiago no reacciona, sino que cuando la droga ya llegó a Santiago, ahí realmente empieza a actuar. Yo creo, presidente, que debería tener otra mirada definitivamente del centro del país. Yo le traigo, para avalar mi expresión, dos trabajos que hizo la Cámara de Comercio de Iquique aportando ayuda a las autoridades. Yo no digo que este gobierno sea el responsable, no digo que el gobierno anterior lo sea, sino que este es un problema de arrastre, presidente, que viene por muchos años. Yo le traigo aquí este planteamiento y como usted habló de confianza, yo quiero sacarme una foto frente a usted, frente al presidente, entregándole esto para que mi directorio vea que tiene confianza en mí, presidente. Muchas gracias. Se pasó un aviso, vamos. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Dos preguntas bien concretas. En las últimas elecciones, la falta de representatividad de las personas que votaron fue realmente abismante. ¿Qué hay al respecto? ¿Se volverá al voto obligatorio? Creo que para el país es tremendamente necesario, desde mi punto de vista. Y segundo, históricamente nosotros tenemos una serie de problemas limítrofes. De repente los dejamos de lado. Las amenazas que hay en la zona norte por parte de Perú y Bolivia de generar conflictos no son menores, pero tampoco nos podemos despreocupar de la zona sur, lo que significa el lado argentino. Hace unos años atrás se le entregó, a mi parecer, en forma bastante liviana, Laguna del Desierto a los argentinos. Hay una preocupación, hay un trabajo que esté programado pensando en el futuro, porque hay todavía discordancias en la zona de Campo de Hielo, ¿ya? Y creo que nosotros como país tenemos la obligación de tener soberanía en esas áreas, pensando en el futuro de las nuevas generaciones. Bueno, gracias, señor presidente, por su interesante exposición. Por motivo de arbitraje internacional viajo cada 3 días
viajes cortos de demoledor y a la vuelta tengo que leerme todos los diarios, para saber qué es lo que está pasando. Y mi reflexión es la siguiente: democracia cristiana y gobierno. Porque en la lectura de los últimos días he visto un posicionamiento de la democracia cristiana de interés grande, que en algunos momentos puede estar coincidiendo o no coincidiendo fundamentalmente con la presidencia o con el Supremo Gobierno. Entonces yo quisiera que nos cuente un poco, un breve comentario. No va a salir de aquí. Una vez se lo dije esto a un líder como usted, y me dijo: no va a salir de aquí para la estratosfera, me dijo, así que evidentemente lo que usted diga lo vamos a comentar. Pero ¿qué pasa en general en las relaciones de la democracia cristiana, que la he visto tomando un liderazgo interesante sobre el acontecer nacional? Muy parecida a mi pregunta, señor presidente. Es política, porque su discurso acá parece marciano dentro de la nueva mayoría. Perdón la expresión, pero ¿cómo convive esta visión preocupada del crecimiento y al mismo tiempo la equidad dentro de un entorno, dentro de la democracia cristiana y dentro de la nueva mayoría, donde hay sectores que están en otra ideología? ¿Y cómo se ve eso hacia el futuro? ¿Cuál es el futuro de la democracia cristiana como per se, y cuál es el futuro de la democracia cristiana dentro de la nueva mayoría o en otras alianzas posibles? Están las preguntitas. Sin anestesia. Bueno, yo espero que... Nada es privado, dicen por ahí, como decía don Carlos Eugenio. De Chile no sale. Además está transmitiendo a toda la región, así que súper piola todo. Bueno, respecto a la consulta, lo que decía Francisco, a las bases, para el tema constituyente, el proceso constituyente, no es una consulta vinculante. Yo no creo que sea malo que hayan diálogo, que le pregunten a la gente si la gente quiere ser tomada en cuenta. Y al final, la gente es mucho más sensata de lo que uno cree. Siempre están los riesgos que hayan activistas más informados, que traten de manipular las bases, en fin, en una discusión. Pero ese riesgo se minimiza desde el momento que tiene que haber un filtro. O sea, eso no es vinculante, el gobierno acogerá lo que le parezca bien, rechazará lo que le parezca mal, y finalmente el Parlamento es el que tiene la última palabra. O sea, no es vinculante, no es, entre comillas, buscando una expresión que se aproxime al temor, no es cogobierno, porque eso sería anarquía. Tiene que haber una instancia de deliberación, de ponderar los argumentos, de diálogo, y eso se hace en el Parlamento. Así que en eso yo no tendría mayor temor. Había algún temor respecto de quienes iban a liderar este proceso, que se decía que la DOS, que un señor que es de tal militancia. Tranquilidad, ya llegamos a un acuerdo con el gobierno, y la Biblioteca del Congreso Nacional, que tiene un prestigio de 130 años, ahí nadie sabe qué piensan políticamente los funcionarios, son profesionales muy competentes, ellos van a certificar a los facilitadores, que van a ser todos profesionales. Va a haber una especie de consejo, no sé si ciudadano, cómo se va a llamar, que va a haber personas de distintas sensibilidades políticas que van a estar mirando este proceso. Porque no resiste el mayor análisis, no tiene ninguna viabilidad política, que esto sea algo para adoctrinar, para manipular a la ciudadanía. Eso no, yo creo que no va a pasar. Lo hablamos con la Presidenta de la República, estaba desde Hernán Larraín hasta Telier, una reunión que tuvimos para hablar esto, en La Moneda, y la verdad es que yo sentí que después de esa reunión todos quedaron más tranquilos. Todos quedaron más tranquilos. Y espero que esto se cumpla tal como se ha señalado. Una idea como Banco Central para otras áreas del país me parece fantástica idea. Yo hice mi memoria de la autonomía del Banco Central, defendiéndola.
Soy muy hincha de eso. Así como está en TVN, hay un directorio que es transversal, en el Consejo de Televisión, ahora hay una indicación que ustedes están probablemente acordando con el gobierno para un consejo corporativo, ¿cierto?, en el CERNAC, que dé garantía, ¿cierto?, que no sea una atribución privativa al director del CERNAC tomar alguna determinación, interpretar normas, etcétera. En CERVEL estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué no hacerlo en infraestructura y energía, que son temas de mediano y largo plazo? Yo agregaría investigación y desarrollo. Me parece una estupenda idea, muy buena idea. Nos vamos a sacar la foto con los iquiqueños, tierra de campeones, que lo único malo que íbamos ganando 3-0 en San Carlos, nos empataron a 3 y por eso perdimos el campeonato, pero esa es otra cuenta que le cobró. Y nos preocupa el tema de la droga, mucho. Los delitos violentos, que hoy día el hecho de que los delitos sean mucho más violentos, tienen mucho que ver con la droga. Y este tema no lo hemos tomado en serio. Esta ley que aprobó, el proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados de flexibilizar las normas de consumo de droga, el autocultivo, a mí me preocupa mucho. Se ha duplicado el consumo de droga en los últimos 5 años. Y es un tema gravísimo. Los estudiantes, los secundarios, es un tema gravísimo. Ricardo Elías ahí asiente, porque la verdad que alguna vez conversamos este tema, el tema de seguridad. Es un tema muy preocupante, muy preocupante. Así que yo creo que tiene una acción mucho más fuerte de Carabineros, investigaciones, del Ministerio Público. Ahora estamos fortaleciendo el Ministerio Público, la unidad de alta complejidad que tiene que ver delitos más complicados cuando hay organizaciones criminales. Es un tremendo tema y totalmente de acuerdo que hay que abordarlo con más fuerza. Voto obligatorio o voluntario, a mí me gusta el obligatorio, pero todos cometimos el error de irnos al voluntario por la presión política al minuto. No sé si sea bueno volver ahora al voto obligatorio, porque con la molestia que hay ciudadana, obligarlo a votar a todos, tengo mis dudas, pero es un tema que hay que revisar. Perú-Bolivia, bueno, la verdad es que tenemos que ser mucho más firmes. Yo creo que el caso de Perú, la única explicación es que el presidente Humala, que tuvo un comportamiento mucho mejor al esperado en su gobierno, recordemos que todos decían que era un nacionalista duro, etnocacerismo, en fin, pero está tan mal en las encuestas que no resistió la tentación de utilizar este tema, de mandar el proyecto de ley que creaba el distrito Yará a Los Palos, para provocarnos y tratar de subir en las encuestas. No ha subido nada en las encuestas, pero yo creo que esa es la única explicación. Y Chile tiene que ser muy firme. Ese acto es inoponible para nosotros. Nosotros tenemos que ejercer actos de soberanía. Soy partidario, lo propuso Rabinet, de un desminado en el supuesto triángulo, hecho en coordinación con Ottawa, que son los que ven todo el tema del desminado. Y bueno, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. Chile no pretende extenderse a ningún otro país. No tenemos pretensiones territoriales con nuestros vecinos, pero no vamos a aceptar que toquen lo nuestro. Y nuestra política disuasiva y defensiva hoy día está en imposibles mejores condiciones en relación al pasado para poder defender nuestros intereses si hay que hacerlo. Y yo creo que llamar al embajador a informar, que se quede un buen tiempo, ojalá. Yo soy partidario de congelar las relaciones hasta que salga el señor Humala, pues le queda poco en el cargo. Porque la verdad es que nos han provocado de la peor manera, Es inaceptable que ellos hayan aprobado ese distrito del Parlamento y por tanto hay que defenderse con mucha fuerza. Y respecto a Bolivia, bueno, hay un tema más complejo, pero Chile no tiene que tener cargo de conciencia. A veces estamos como culposos. Acá hay un tratado de 1904 que se suscribió de manera libre y voluntaria por ambos países, por ambos gobiernos, por ambos parlamentos. 2 ministros que participaron en ese tratado de Bolivia después fueron elegidos presidente de la República con un 70% de los votos. Le construimos el ferrocarril de Arica a La Paz. Nos cuesta 100 millones de dólares al año las compensaciones a Bolivia. Ellos no están enclaustrados, tienen un acceso preferente, privilegiado a especialmente Arica. Un 81% del comercio internacional lo hacen por Arica, con almacenaje gratis, manejan el tema arancelario, el tema tributario, le regalamos 3 hectáreas para tener un oleoducto. En consecuencia no tienen nada que reclamar.
Y acá hay una campaña efectista de victimización del señor Morales a lo largo y ancho del mundo. Y nosotros en esta segunda etapa tenemos que ser mucho más proactivos. No solo jurídicos, sino que también políticos. Y decir las cosas por su nombre. Hemos tenido varias reuniones de coordinación con Ascanio Cavallo y con el nuevo equipo que hay. Y esperamos que efectivamente nuestro tema se entienda más, por lo menos, a nivel mundial. Y que ganemos el juicio de La Haya. Y si no, la verdad es que si hay un fallo que no sean derechos y busquen criterios de equidad, yo creo que ahí hay que evaluar seriamente la permanencia del Pacto de Bogotá, porque no estamos para chacota. Yo creo que en ese sentido hay que ser muy firme y en su minuto evaluar esta situación. El Pacto de Bogotá, el que le da atribución a la Corte Internacional de Justicia. Relación de ese gobierno. Don Carlos Jorquera me quiere meter acá en la pata a los caballos. La verdad es que, a ver, a veces se nos olvida la historia. Nosotros teníamos otro candidato para presidente de la República, don Claudio Rego Larraín. Pero cuando uno da una primaria, acepta el resultado. Si uno es de palabra y uno es serio, acepta el resultado. Y perdimos y por paliza. Había otro candidato que incluso le fue mejor que nosotros, Andrés Velasco, pero en relación a Bachelet también perdió por paliza. ¿Para qué decir? Bueno, y José Antonio tuvo un resultado mejor de lo que él esperaba. Decir que no es fácil estar en un gobierno en que una parte como que reniega a su pasado, como que tienen la sensación que los gobiernos de la concertación fueron una constante transaca y que no hicimos los cambios sociales más profundos porque no quisimos. Y eso no es cierto. Si hay algo que me he aprendido en la historia, es que el edificio se construye piso a piso. Yo no puedo construir el 5.º piso si no tengo los 4 primeros construidos. Y si no tengo recursos, no puedo hacer más reformas. Y por eso ha sido gradual. Elwin, los campamentos, Frey, la modernización de la infraestructura, construir colegios, Lago, el plan Auge, Bachelet, la pensión básica solidaria, Piñera, el tema del fuero maternal, extenderlo, en fin, y otros temas más en el ámbito social. Bueno, y gracias a que pudimos hacer eso porque teníamos los recursos, hoy día podemos avanzar en otros temas. Pero esta cosa de querer hacer todo a la vez, el error además al principio de haber inflado las expectativas. ¿Para qué? Si vamos a ganar igual, además, uno dice. Yo creo que se cometieron errores y se sobrevaloró la capacidad del Estado de gestión para hacer bien la reforma. Y las cosas hay que hacerlas bien. La reforma tributaria se nos mandó un proyecto a los 2 o 3 meses de gobierno. Eso había que pensarlo mucho más. Por eso hoy día estamos modificándolo. Entonces, cometimos errores. En el programa de gobierno, a muchos nunca nos preguntaron nada. Nada. Y de esos errores hay que aprender. En el futuro nunca más. En el futuro uno tiene que participar del programa de gobierno. Tiene que ser parte. O si no, es muy difícil después sentirse parte de algo cuando efectivamente se cometen esos errores. Yo espero que podamos aprender de los errores y estamos tratando de influir en el tema laboral, el tema constitucional. Patricio Zapata lanza un libro el 27 de noviembre, el tema tributario, ahí propusimos la reforma legal que se va a enviar para arreglar los errores y tratamos de influir en el tema educacional. Ahora levantamos la voz de los CFT, de los IP, Centros de Formación Técnica y Estudios Profesionales, que muchas veces no marchan ni se movilizan, pero por Dios que son importantes, y ahí sí que hay pobreza. Y ahí sí que tenemos que invertir. Y logramos que se suba la beca Milenio 600, 700 mil pesos, que para nosotros será poco, pero para esa gente es la diferencia entre poder estudiar o no poder estudiar, que es muy importante. Y necesitamos más técnicos, más profesionales en Chile. Así que uno puede, yo siempre digo, ¿qué sería mejor? ¿Que haya una coalición de izquierda o una coalición de centro-izquierda? Algunos quieren que sea más de izquierda a centro, otros queremos que sea de centro-izquierda. Yo creo que es mejor que estemos ahí ayudando. Si Bachelet va a ganar igual, con o sin la democracia cristiana, si sacó un 62% de los votos. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, nadie tiene claridad, nadie tiene una bola de cristal, hay que evaluar el gobierno,
Y en todo caso, yo creo que el crecimiento y la equidad no es incompatible. Yo creo que no es incompatible. El crecimiento es muy importante para la equidad. Lo que pasa es que hay que crear los incentivos para el crecimiento y yo estoy seguro que si a los empresarios le cobran más impuestos, pero ellos saben que eso va a gasto social y llega a la gente, están dispuestos a hacer un esfuerzo mayor. Pero tenemos que dar esa garantía, porque hay desconfianza al respecto. Y la cohesión social es importante porque si no se producen explosiones sociales que después terminan perjudicando a todos. Yo creo que nadie quiere eso. Todos queremos la paz social, todos queremos más orden, todos queremos más seguridad. Estamos fortaleciendo la agenda antidelincuencia en el Senado, le damos más atribución a Carabineros. Queremos que se retome el respeto a Carabineros y el que no lo respeta, que tenga sanciones y que se recupere el respeto a la autoridad, porque hoy día la verdad es que somos muy conscientes de los derechos, pero muy poco conscientes de los deberes, y ese es un tema muy importante. Muchas gracias, Ricardo. Agradecemos entonces especialmente la participación del presidente del Senado y a todos ustedes también por su presencia aquí y desde ya quedan invitados a un próximo desayuno de coyuntura. Muchas gracias.